Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones en Movimiento. Bello día hoy. Hoy voy a iniciar un nuevo ciclo de conversaciones en movimiento que tienen que ver con la educación. Desde que empecé a educarme, siempre vi con profunda admiración a mis profesores, a mis maestros. Y desde ese momento desarrollé un gran apetito o un gran entusiasmo por la idea de enseñar. Y he pasado una gran parte de mi vida dentro del marco profesional tratando de enseñar las cosas que sé. Es una necesidad natural para mí el poder explicarle algo a alguien que lo haga entender mejor el fenómeno o la forma de resolver un problema. Así que hoy voy a hablarles entonces de la historia de la educación y cómo la educación ha evolucionado a través de los tiempos, a través de las culturas y cómo se está planteando ahora la educación en el siglo XXI. Bienvenidos amigos a otro episodio de Conversaciones en Movimiento. Iniciamos una semana, hoy es lunes 14 de abril y inicio una secuencia nueva de conversaciones. Esta semana el tema es la educación. ¿Qué es la educación? ¿Cuándo comenzó la educación? ¿Cómo ha evolucionado la educación? ¿Por qué es importante la educación? ¿Es la educación un derecho, un deber, una obligación? ¿Cuáles son los beneficios de educarse? ¿Cuáles son los perjuicios de no educarse? Entonces, estuve reflexionando este fin de semana sobre todo lo que tiene que ver con lo que ha sido mi educación y decidí entonces hablar un poco sobre la educación en general. Yo me considero un privilegiado por haber sido educado, bien educado, no solamente por mis padres, por mi familia, sino por mis escuelas y eventualmente hasta el nivel universitario, por lo cual tengo un eterno agradecimiento por todas aquellas personas que han contribuido a educarme. Pero vamos a empezar por el principio. Y el principio es esa pradera africana de donde venimos todos, donde los hominios se transformaron en Homo sapiens, comenzaron a desarrollar habilidades que ningún otro animal de nuestra especie tiene. Y esas habilidades y ese desarrollo de la capacidad cognitiva nos dio lo que hoy llamamos la inteligencia. Pero la educación tiene una parte relacionada a la inteligencia, pero no necesariamente educar involucra la utilización de la inteligencia. Muchas otras especies educan a su descendencia. De tal manera que debemos pensar que la educación es un instinto natural. Es una parte del desarrollo de la especie, es el desarrollo de la habilidad de educar a las nuevas generaciones para sobrevivir. O sea que la primera etapa educativa es de supervivencia. Las crías visualizan las cosas que hacen los padres, aprenden de su comportamiento, aprenden a cazar, aprenden a defenderse, aprenden a huir. Y de ahí se originan los primeros aprendizajes. O sea que el primer objetivo de educar la descendencia es ofrecerles una mayor probabilidad de sobrevivir en el hábitat donde ellos se desenvuelvan. De tal manera pues que es una educación imitativa. Los niños
Los pequeños ven lo que los padres hacen, ven cómo cazan, ven cómo se alimentan y copian los comportamientos. Y cuando ya han adquirido cierto nivel de edad y de habilidades físicas, los padres entonces los dejan en libertad de que ellos empiecen a su vez a desempeñarse como individuos lejos de los padres. Pero tenemos un grupo de animales que funcionan socialmente, en otras palabras, que no son individuos solitarios, sino que son parte de una manada, de una tribu. Y en esos casos se necesita una educación adicional a la de simplemente alimentarse, defenderse, huir o buscar alimento, sino que está el elemento de cómo socializar con otros miembros de la misma especie. Y entonces empezamos a hablar de una educación social. Entonces, en esas tribus primitivas, parte del proceso educativo, además de enseñar a los niños a cazar, a defenderse, a protegerse, era el aprendizaje de las costumbres, de la cultura propia de la tribu y a cómo comunicarse, a cómo manejar las relaciones interpersonales con otros miembros. Y en ese sentido pasamos por esa etapa que llamaríamos informal de la educación, donde no hay como tal una organización que se dedique a la educación, sino que los padres educan a sus hijos y la tribu educa a los miembros de la tribu. Pero con el desarrollo de la civilización, pues, y la sofisticación de los mecanismos del lenguaje, uno de los primeros elementos educativos para el funcionamiento de los grupos humanos fue el desarrollo del lenguaje, enseñar el lenguaje hablado, el uso de las palabras, los sonidos, los gestos, porque no todo el lenguaje comunicacional es hablado. Hay muchas especies y tribus, culturas que gesticulan y donde el lenguaje postural tiene mucha riqueza de comunicación. De hecho, en animales inferiores a veces son los gestos los que comunican más que necesariamente la emisión de sonidos, ¿no? Y luego pasamos entonces a la parte donde tenemos las primeras escuelas, es decir, las primeras necesidades de las civilizaciones de crear grupos de estudiantes o grupos de personas, de jóvenes, que necesitan educarse. Y entonces ahí viene ese aspecto sumamente interesante de la educación, porque comienza a establecerse la responsabilidad de ciertos miembros de la aldea de educar a los pequeños. Ya dejan de ser los padres naturalmente los que le explican a sus hijos cómo alimentarse, cómo cazar, cómo defenderse, cómo huir, cómo vestirse, cómo participar en las actividades de la familia, y empieza a haber ahora ya una especialización en la educación. Personas a cargo de educar a los miembros de la tribu. Usualmente se piensa que las primeras educaciones formales fueron para la defensa de la tribu, es decir, la educación militar, la necesidad de formar un grupo de personas en la tribu que se encargasen específicamente de defender a la tribu en conflictos, bien sea con otras tribus o en conflictos con los animales salvajes. De tal manera de que la necesidad de formar cazadores o un ejército de defensa era esencial para la supervivencia de la tribu. De manera que se estima pues, que uno de los primeros aspectos de la educación formal, entendiendo por formal esa situación donde la persona participante de una tribu es forzada
o estimuladas, cualquiera de las dos formas, de atender a un grupo de sesiones donde se les van a explicar cosas, se les va a brindar aprendizaje y entrenamiento. Son dos cosas. Aprender de algo, aprender la naturaleza de las cosas y para qué sirven o para qué no sirven, si son buenas o son peligrosas para la supervivencia, pero también la adquisición de destrezas, como el manejo de las armas, el uso de estrategias para la defensa, para el ataque, el preparar emboscadas para capturar un animal para comer, el colaborar con otros miembros del equipo de cacería para poder cazar animales superiores, el establecer rutas, el crear utensilios de uso doméstico, flechas, piedras que permitieran cortar, que crearan los primeros cuchillos y las primeras instrumentos filosos con piedra, y luego en la edad de los metales, pues el uso de los metales. Y en la medida en que esas pequeñas sociedades muy ancestrales, primitivas, pues, estaban desarrollándose, empezaron a hacerse natural el proceso de especializarse, ¿no? En otras palabras, había personas que se veían más bien motivadas a aprender sobre el uso de los vegetales como herramientas de curación, la botánica para identificar plantas medicinales, para saber cómo usarlas, por ejemplo. O personas que se veían más interesadas en la fabricación de utensilios de defensa, arcos, flechas, cuchillos, etcétera, ¿no? Y otros pues se dedicaban a la cacería, la pesca y la recolección, y desarrollaban habilidades en ese sentido. Pero todo eso se manejaba pues localmente y no había mayor grado de sofisticación en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje entonces desde ese punto de vista formaba parte de las estrategias de supervivencia de una tribu que no educaba a sus miembros en los artes de sobrevivir, pues perecía. Recuerden que en estas épocas la expectativa de vida era muy corta. En muchos casos no pasaba, se estima, de los 30, 40 años, lo cual hace pensar pues que fuera importantísimo que en cuanto un joven participante de esa tribu empezara a tener ciertas características físicas y aptitudes mentales para aprender destrezas, lo hiciera cuanto antes, porque no había tiempo que perder, ¿no? La mortalidad, sobre todo la masculina, era muy alta, y se daba preferencia a la femenina para que se dedicara a una parte quizás más importante, que era la procreación, pues, la necesidad de seguir produciendo niños para que no se extinguiera la cultura y el grupo humano. Con la llegada de la era de bronce, el descubrimiento de los metales y del fuego, los grupos humanos empezaron a desarrollar oficios como tal. Entonces ya ciertas destrezas se establecieron como necesarias y empezaron a crearse verdaderas escuelas artesanales, donde los artesanos que ya tenían la habilidad y el conocimiento para forjar los metales estimulaban el reclutamiento de jóvenes para enseñarles el arte de forjar una espada, el arte de crear una vasija, etcétera, ¿no? Bien fuera con arcilla, bien fuera con metales. De esta manera, pues empiezan a formarse los gremios. Entonces tenemos la educación de los carpinteros, de los latoneros, de los que trabajaban con fundiciones, de los herreros. Y empieza a hacerse evidente en lo que se llamaría la educación familiar
ah, vocacional, es decir, que el hijo de los herreros, el hijo de un herrero, tenía mayor interés en que sus hijos fueran herreros para darle continuidad al negocio de la familia. De igual manera, pues, el hijo de un guerrero tenía una enorme presión para desarrollar habilidades de guerrero. Entonces empieza a vincularse las líneas familiares con cierto tipo de destrezas que se consideraban o que eran necesarias para la tribu. Y así seguimos desarrollando este tipo de evolución del conocimiento, del aprendizaje y de las destrezas, de lo que se llama el arte, ¿eh? Y empezamos también a ver elementos no solamente de carácter utilitario, dígase entonces personas dedicadas a educar para formar artesanos, sino también empieza al ser humano, a través de ese maravilloso proceso de la creatividad humana, a deleitarse con la creación de arte, donde se hacen cosas no solamente porque se necesiten para cargar agua o para matar un animal o para cortar algo o para llenar una vasija de alimentos, sino para el deleite del espíritu humano. Entonces empiezan personas a desarrollar instrumentos musicales, a tener habilidades pictóricas, gráficas, a dibujar, a colorear. Empiezan las primeras esculturas. Y por supuesto, quien domina una destreza de esa, quien ha pasado horas de horas jugando con figuras de madera y las ha ido tallando poco a poco y ha desarrollado la gran habilidad de crear una escultura artística, bonita, apreciada por los otros dentro de la comunidad, esa persona entonces eventualmente siente la necesidad de educar a otros sobre lo que ha aprendido. Y educarlo porque sabe que su vida es limitada, que su existencia es limitada, y para que no se pierda lo que él ha aprendido y las destrezas que él ha tenido, él tiene esa necesidad natural humana de buscar pupilos, de buscar alumnos, de buscar personas asistentes que lo ayuden y que aprendan lo que él ya sabe. Y así se van pasando los conocimientos de generación en generación. Un aspecto importante es que fíjense que hasta este momento la educación es unipersonal, o sea, hay una comunicación directa entre el maestro y el aprendiz. Y se aprende viendo cómo lo hace el maestro. Pero en ese momento las civilizaciones empiezan a volverse cada vez más sofisticadas y a inventar el lenguaje. Ahí nos vamos a esa zona de Mesopotamia donde, según los historiadores y antropólogos, los sumerios inventan un mecanismo de plasmar conocimientos en una forma más permanente, porque hasta ese momento el conocimiento se transmitía por la vía hablada. La gente se reunía en las noches o donde pudieran, conversaban, y entonces los que sabían le explicaban a los que no sabían la naturaleza del conocimiento de lo que habían aprendido. Por supuesto, ahí había mucha pérdida, mucho sesgo derivado de la capacidad de memorización que tuvieran los discípulos. Aunque hay culturas donde se reclutaba precisamente a los jóvenes con mejor memoria, mejor atención, y esas personas eran los depositarios de la historia de la aldea. En otras palabras, ellos escuchaban todos los cuentos de los viejos de la aldea, todos los conocimientos, todos los hallazgos, todas las cosas que había permitido a ese grupo humano sobrevivir, y lo memorizaban. Y durante su existencia tenían dos responsabilidades. Una era enseñar a los jóvenes que no sabían nada de eso. Y la otra era buscar personas
que a su vez, como ellos, tuvieran buena memoria para contarles todo lo que ellos sabían, de manera de que el nuevo aprendiz pudiera hacer lo mismo cuando llegara a cierta edad, se transformara en un maestro de recordar las cosas para darle continuidad al conocimiento universal de la civilización, del grupo cultural. Eso fue probablemente lo que motivó la invención de la escritura. Si le ponemos símbolos a las palabras que ya usamos para comunicarnos, de repente no es tan necesario que la persona que esté emitiendo las palabras esté frente al que está escuchando las palabras, sino que si las personas que tienen el conocimiento lo plasman en una piedra, con un cincel y lo graban en símbolos, se mueren o les pasa algo, otra persona puede leer o interpretar esos símbolos y recibir el conocimiento sin necesidad de estar en presencia, pues, del emisor del conocimiento, sino que el conocimiento queda plasmado inicialmente en la piedra y luego vino el papiro y el papel como tal, ¿no? Las tintas, los carbones, los lápices. Y así pasamos muchísimos años educando personas. El problema era que durante todos esos años la capacidad educativa dependía de dos factores: la disponibilidad en vivo de los profesores, de las personas que tuvieran el conocimiento para transmitirlo en forma hablada, o la disponibilidad de los escritos contentivos de esos conocimientos para que las personas pudieran leerlos y aprender. Por supuesto que era muy difícil aprender una destreza leyendo, o sea que básicamente el instrumento de aprendizaje era más bien para el conocimiento abstracto, el conocimiento histórico, las leyendas, las historias, etc. Pero era muy difícil, y sigue siendo muy difícil en el lenguaje hablado, describir un movimiento, describir una particular destreza física para poder hacer algo. Por eso es que a la gente le cuesta tanto leer las instrucciones y llevarlas a cabo. La gente prefiere ver cómo se ensambla una silla que recibir instrucciones de cómo se ensambla una silla, ¿no? De esa manera, pues, empieza a darse las sociedades, a hacerse evidente la diferencia entre la gente que sabe algo y la gente que no sabe algo. Es decir, la ignorancia versus el conocimiento. Y se establece un poder enorme entre las personas que saben, las personas que han podido estar en presencia de personas con grandes conocimientos y destrezas, y las personas que no tienen esa disponibilidad de ser educados. Y así pasó la humanidad por muchísimos siglos ignorante. La mayoría de los seres humanos eran ignorantes. La educación que tenían era una educación informal dada por la familia. Si la familia a su vez no era una familia muy educada, pues los hijos pasaban generaciones sin mayor educación. Y estaban relacionados el conocimiento para aquellos que no te contaban con la presencia de personas cultas, inteligentes y conocedoras. Más que inteligente era un problema de conocer. Porque una persona puede ser inteligente y ser ignorante. Una cosa no va vinculada a la otra. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Cuando se va a las selvas de muchos países se encuentra uno con indígenas que no saben mucho de conocimiento como uno, pero son tremendamente inteligentes a la hora de resolver su vida en el medio de la selva. Saben cómo alimentarse, cómo cazar, cómo defenderse, dónde dormir, dónde no dormir. Tienen conocimientos muy valiosos para la supervivencia que nosotros no tenemos. Y no solamente tienen esos conocimientos, sino que razonan y tienen una inteligencia muy ajustada al medio donde se desenvuelven. Cosa que nuestra inteligencia, pues en otros aspectos, no nos sirve de nada en el medio de la selva, ¿no?
Son problemas de naturaleza diferente. Finalmente, entonces, la escritura pasa a ser el símbolo de estatus y de poder en todo tipo de jerarquías sociales. Quienes saben leer y escribir, pues tienen, por supuesto, una muy importante rol en la sociedad, y conscientes de ese rol, lo usan para ejercer poder sobre los que no tienen el conocimiento. Y como viene esa tendencia de educar de padres a hijos, la primera responsabilidad de los padres que adquirían conocimiento y aprendían a leer y escribir era enseñar a leer y escribir a sus hijos, lo cual creaba el inicio de lo que son las castas. ¿Por qué se forman las castas? Bueno, las castas se forman básicamente por las diferencias culturales entre familias. Es natural que una familia que ha desarrollado ciertos conocimientos o que ha adquirido ciertos conocimientos y cierta destreza se las pasa a sus hijos, y el resto de la familia no tienen acceso a esa información. Esta familia se considera diferente a la otra. Y más aún, quisieran que esa diferencia persistiera. O sea, esa familia no tiene ningún interés en igualarse con las otras familias, entonces empieza un proceso de secuestro de la información y del conocimiento para uso solamente exclusivo de las familias o de los gremios, ¿no? Quienes tienen un gremio y han aprendido a tallar madera y a ser buenos ebanistas y a hacer buenos muebles haciendo madera, no les interesa divulgar mucho ese conocimiento porque pierden poder. Entonces los gremios fueron los primeros que trataron de secuestrar ese conocimiento para hacerlo solo disponible a las personas que formaban parte de ese grupo, de ese gremio. Igual pasa con las familias. O sea que la educación universal o la presión por la educación universal no estaba allí. De hecho, la educación no se consideraba un derecho humano porque tampoco se consideraba que habían derechos humanos. Lo que había era una enorme competencia por el poder, por la comida, por los recursos, etc. Con la llegada de la agricultura, porque hasta ahora les he ido hablando de conocimientos y de educación que se hacía en tribus nómadas. Pero en el caso de que empiece el hombre a sentarse en un pueblo y en otro donde hay tierra fértil, acceso al agua, etc., y han aprendido a sembrar y a cultivar y a obtener alimentos de la tierra sin necesidad de andar para arriba y para abajo, cazando animales feroces, el ser humano se estableció en pueblos y empezó el proceso de organización social de la civilización, y la necesidad entonces de establecer reglas de convivencia mutua, ¿verdad?, que permitieran tres cosas esenciales para toda civilización: la ley para manejar las disputas, el código de Hammurabi, las leyes para manejar el comercio, la invención del dinero como medio de intercambio de bienes, el comercio, el que cada uno sea remunerado por el trabajo que hace, etc. Y central a todo esto está el conocimiento. Entonces, el conocimiento, producto de la educación, que antes era valioso para tener respetabilidad y poder dentro de la jerarquía de la aldea, ahora pasa a ser muy vinculado a la producción de bienestar económico, de bienestar material. La gente que tiene el conocimiento puede hacerse más rica, puede acumular más recursos, puede manipular a los que no tienen conocimiento. A mí todavía me resulta fascinante, ¿no? Hasta no hace mucho, personas que llegaban a un pueblo y hacían a las personas analfabetas que no sabían leer ni escribir, leer y firmar algo que ellos no entendían. Ellos se lo interpretaban de acuerdo a su forma de hablar, a sus intereses, y la gente lo aceptaba porque ellos ni siquiera sabían lo que estaban firmando, ¿no? Y así los explotaban y les extraían el producto de su trabajo y los colocaban en posiciones bien vulnerables. Y todo lo que el factor crucial entre la gente
que mejoraba, las familias que mejoraban y las que no mejoraban, era la educación. No solamente el ser humano empieza a asentarse en pueblos, sino que empieza a crearse diferentes aspectos de organización para canalizar un aspecto interesantísimo de las facultades humanas, que es la fe, la necesidad de lidiar con la adversidad y de sentirse protegido, habilitado, protegido, digamos, de un ser superior, ¿no? Un todopoderoso, ¿no? Porque no hay cosa peor cuando uno enfrenta una realidad dolorosa o una situación peligrosa que la sensación de que uno no tiene quien lo apoye. Entonces, para mí es casi como lógico que el ser humano haya creado dioses que lo apoyen, ¿no? Si yo voy a una batalla y veo que el enemigo es mayor en número que nosotros, el único aliciente que puedo hacer para estimularme yo y estimular a mi grupo es decirles que una figura mítica, todopoderosa, está con nosotros y no con el enemigo. Entonces, como les decía, la educación era poder. La educación era un gran poder y se ejercía sobre aquellos que no la tenían. Entonces, esta necesidad de ofrecerle a personas en la comunidad, en la tribu, soluciones espirituales a sus problemas terrenales, es a mi juicio la razón por la cual el hombre inventa las religiones. Es un recurso lógico. Mira, si yo me voy a lanzar una aventura y estoy solo y solo cuento con mis recursos, ¿por qué no inventar un ser todopoderoso que tenga todos los recursos de los cuales yo carezco y que yo tenga una enorme fe en que Él me va a ayudar a mí a sobrepasar los obstáculos que yo encuentre? Es una idea válida, ¿no? Y si todos los miembros de una aldea tienen esa necesidad, surge como una cuestión también racional que aparezca alguien que le dé coherencia, que le dé lenguaje a eso. Y es ahí donde a mi juicio comienzan los sacerdotes, personas dedicadas en cada aldea a la administración de la fe de los miembros de la aldea. Y por supuesto, como no había nada escrito, cada quien inventaba su fe, cada quien inventaba su dios. Es más, había un proceso de especialización para los dioses, ¿no? Las personas que necesitaban algún tipo de ayuda con las cosechas de trigo, pues creaban la figura de un dios que si se le hacía algún tipo de gracias, ese dios te daba una cosecha muy exitosa, ¿no? Y si no estabas buena con ese dios, pues la cosecha se te perdía. Y entonces esas personas que se encargaban de administrar esa fe tuya y esa relación con Dios, o sea, los intermediarios pues de ese proceso de comercio de favores, eran los sacerdotes, ¿no? Y así sigue evolucionando el hombre, sigue evolucionando la escritura, sigue la escritura siendo el dominio de aquellos que desarrollaron la habilidad ya no solamente de escribir, sino de copiar, de poder copiar textos para hacer más documentos que la gente pudiera usar para educarse. Y por eso hice un poco el comentario de los sacerdocios como un recurso, como una responsabilidad social de administrar la fe del grupo, porque vamos entonces a tener las primeras religiones monoteístas de un solo Dios como recurso de poner un poco en orden lo que había antes de las religiones monoteístas, que eran las religiones politeístas, donde había un Dios para cada grupo, para cada tarea, para cada peligro, había un Dios. Y entonces no había mucho control del sacerdocio sobre una gran población, porque cada quien tenía su Dios y lo ofrendaba como quería o como sentía que tenía que hacerlo, ¿no? Pero al crearse entonces esa necesidad de centralizar eso en un solo Dios,
se producen esas 3 o 4 grandes religiones monoteístas a nivel mundial, cada una luchando por la hegemonía del control mundial de la fe de las personas. No, todavía no hemos llegado a ese punto todavía, pero esa era la idea, pues. Mi religión, Dios es uno solo, es el que yo digo, yo soy el que administro esa fe, yo soy el que sé cómo comunicarse con Dios, yo soy el que le interpreto a los seguidores la voluntad de Dios. Yo tengo un enorme poder sobre las personas porque, bueno, yo soy el representante de Dios sobre la tierra. Para ese momento ya había empezado la organización social de los reyes, ¿verdad? El liderazgo tomado por la fuerza de alguien o muy fuerte o muy rico para pagar un ejército fuerte, y ya entonces teníamos los grupos humanos ya no asociados en cooperativas para sobrevivencia, sino teníamos a los seres humanos organizados en reinos o principados, donde había una familia o un líder que tenía todo el poder, todos los derechos y todos los accesos a la riqueza, al control de los bienes y al control de las vidas de los subyugados. Y por supuesto, ese rey tenía 3 grupos importantes de súbditos que estaban interesados en estar bien con el rey. Pues uno era el grupo militar que sostenía al rey en el poder, el otro era el grupo económico, los mercantes, que eran los que producían el dinero y usufructuaban el dinero del reinado junto con el rey, y finalmente pues el sacerdocio, que tenía un enorme poder porque sabiendo el rey que él era mortal, el rey quería ser también designado por Dios sobre la tierra. Él tenía que explicarle a los súbditos por qué él era el rey y los demás no. Entonces, una forma de eso era vincularse con el clero, como le decimos en algunas religiones, con los sacerdotes de la religión predominante en ese grupo social, y hacer pues que esos sacerdotes bendijeran o endosaran ese reinado. Entonces el rey estaba ahí porque Dios lo quiso, Dios está con nosotros, la voluntad del rey es la voluntad de Dios, administrada por los sacerdotes, y se creó pues esa enorme diferencia socioeconómica y cultural que siempre ha existido entre los poderosos y los débiles, entre los trabajadores y los patrones, entre los señores feudales y los siervos, entre las corporaciones y los empleados de las corporaciones, entre los políticos y el pueblo que vota por los políticos. En otras palabras, seres humanos dominando a otros seres humanos. Y en la medida en que se puede hacer que ese hecho se vea como algo natural, como algo que es así porque es así y no se puede cambiar, los grupos de poder toda la vida han tenido un enorme control sobre otros, porque lo primero que les venden es: mira, yo sé que tú resientes la posición de poder que yo tengo sobre ti, pero tú no puedes hacer nada al respecto. Esto es así porque la naturaleza lo designó así. Yo soy el rey, tú eres un súbdito porque Dios me hizo rey y a ti te hizo siervo. Y tu deber es trabajar para mí. Yo te voy a dar lo necesario para que tú comas, pero ya está. El resto de la calidad de vida viene a mí, a mi familia y a la gente que me sirve a mí. Y entonces se establece ese tremendo poder dado por la estructura burocrática del Estado en las diferentes culturas, los diferentes ambientes históricos, ¿no? Y por supuesto, el cemento que hace todo eso posible es la educación. Los reyes deberían tener una buena educación para poder gobernar bien. Deberían dotarse de gente educada para poder someter a los no educados. Y deberían educar un grupo de personalidades dentro de su reino para que se ocupen de engrandecer el reino,
de la investigación científica, de la apertura de nuevos mercados, de ganar las guerras. Para ganar las guerras se necesita militares bien educados, bien entrenados, bien diestros, ¿no? Entonces hay que formar a los militares. Entonces quizás uno de los primeros procesos educativos que se crean alrededor de la cultura humana son las escuelas religiosas, porque así como los artesanos tienen la necesidad de formar nuevos artesanos, los sacerdotes tienen la necesidad de formar nuevos sacerdotes si es que quieren que la religión perdure en el tiempo más allá de las vidas de ellos, ¿no? Entonces es también responsabilidad dentro de ese proceso de organización social que las religiones creen escuelas para formar más religiosos, ¿no? Y curiosamente, entonces esas escuelas son las que por muchísimos siglos dominan el conocimiento. ¿Por qué? Porque saben leer y escribir. Y porque están controlados por una burocracia sacra, comandada por Dios, que los obliga a eso. Entonces ahí vienen los famosos copistas, que ellos texto que encontraban de la civilización o conocimiento que alguien plasmaba en escritura, ellos lo duplicaban y lo triplicaban y hacían tantas copias como podían. Inicialmente el principal documento de copiado era la Biblia. La Biblia había servido como una herramienta de adoctrinamiento religioso desde sus inicios, desde que empezaron a aparecer los evangelios y todo esto, y por lo tanto era importantísimo que lejos de hablar de la Biblia, que para colmo estaba escrita en griego y luego en latín, hubiese quien supiera leerla e interpretarla en el lenguaje local. De manera que era importantísimo producir tantas Biblias como se pudiera. Y ahí pues comenzó el proceso de educación a través del copiado de libros y la producción de libros. Estos procesos sociales de empoderamiento a través de la educación se rompían de vez en cuando grupos de brutos, de personas sin educación, cansados o maltratados por la injusticia, por la diferencia de oportunidades, se lanzaban a la violencia contra los educados. Siempre ha habido pues la necesidad del ser humano de la justicia. Yo creo que es una necesidad básica como comer y dormir. La mayoría de los seres humanos detectamos la sensación de injusticia rápidamente y nos rebelamos. A veces no inmediatamente, pero si el proceso sigue repitiéndose y cumpliéndose, tarde o temprano reventamos a la injusticia, a que se nos maltrate, a que se nos abuse. Entonces, en varios episodios históricos, personas molestas con la injusticia reinante en cualquier cultura en que estuvieran, se rebelaban. Y los primeros masacrados, los primeros destruidos, eran los educados. Las personas que habían sido educadas y sus libros, los quemaban los libros. En tal manera de que fueron muchos los grandes retrocesos culturales y académicos que la humanidad perdió por esa necesidad de controlarlo todo en pocas manos y abusar y no querer educar a más gente con más conocimiento. Un libro era precioso. Quien tuviera acceso a un libro, pues, tenía las puertas abiertas a conocimientos que la mayoría de los mortales no hacía sino trabajar todo el día y dormir. Trabajar y dormir, no había otra. Cuando tenían un huequito en el día, comían, pero eso era todo. La mayoría de los seres humanos vivía así, controlados por los que tenían educación. Esos se las arreglaban para no trabajar tanto. Inventaron el trabajo intelectual. El trabajo intelectual, que es un trabajo valioso e importante, pero sin duda alguna nunca se compara en esfuerzo biológico
al trabajo físico. No es lo mismo leer 2 libros diarios que cargar 150 bloques de piedra al día, ¿no? Ambos son trabajos necesarios, ambos son trabajos meritorios, pero yo no sé ustedes, yo prefiero leer 2 libros al día que cargar sacos de cemento, ¿no? Y la diferencia que hace que yo lea o cargue saco de cemento es que yo fui educado, y el que carga saco de cemento quizás no, o no se le ha brindado esa oportunidad. Es más, al no brindársele esa oportunidad, se le reta a decir, es que tú eres ignorante porque no has querido aprender. Porque esa es otra, ¿no? Quien sucede que no tiene educación, en muchos casos, inmediatamente se le asigna 2 epítetos, dos características. O es bruto, o es un ignorante por falta de capacidad, o es un ignorante por dejadez, porque es flojo. O es bruto o es flojo. Sin tomar en cuenta que hay mucha gente que es ignorante porque no ha tenido la oportunidad de educarse. Y que si hubiera podido educarse fuera tan o más competente que la persona que lo está criticando. Pero esa oportunidad no se dio por múltiples razones. La principal de todas ellas es que la educación cuesta dinero. Siempre ha costado dinero porque hay que pagarle a la persona que te va a educar. Eso es un oficio, el educador tiene un oficio y ese oficio hay que pagarlo. De tal manera de que los aprendices, por ejemplo, en las escuelas artesanales, aprendían con su trabajo. El patrón, el maestro les decía, mire, yo te puedo enseñar carpintería, pero tú vas a tener que trabajar conmigo 3 años como carpintero. Bueno, ¿y cuánto voy a ganar? No, nada. Tú vas a pagar tu educación con el trabajo que vas a hacer para mí. Y cuando yo considere que ya tú sabes bastante de carpintería, pues te dejaré en libertad para que tú puedas montar tu propia carpintería. O si sigues estando conmigo y quieres seguir estando conmigo, yo te ofreceré un salario, ¿no? Pero durante el tiempo de aprendiz yo no te voy a pagar nada. O sea que el joven aprendiz estaba pagando sus conocimientos, su educación, con su trabajo. Le darían algo para que comiera, pero ciertamente no era lo suficiente como para que pudiera vivir decorosamente de eso. Y así ha sido la explotación del hombre por el hombre durante la inmensa mayoría del tiempo que tiene el hombre en este planeta, ¿no? Bueno, con esto he querido cumplir el primer episodio de esta serie. El día de mañana voy a abordar las primeras formas de educación formal, valga la redundancia, ¿eh? Cómo empezó la educación a dejar de ser informal y de carácter de observación o anecdótica para transformarse en un oficio donde se establece la profesionalidad del maestro y en qué áreas se desarrollan. Bueno, hablé que las primeras formas de escuela primitiva eran donde se enseñaban la teología, la religión, la formación de sacerdotes. Y creo que olvidé, que la segunda era la militar. Había que formar militares para la defensa, había que entrenar soldados. O sea que una segunda es todo lo relacionado al arte de la guerra y de la defensa. Entonces las sociedades, por una parte, estaban formando sacerdotes y por otro lado estaban formando guerreros. Guerreros que pelearan, guerreros que diseñaran armas, que hicieran espadas, etc. Entonces, en esas aldeas primitivas, pues había los artesanos, había los que peleaban en las guerras y habían los que consolaban las almas y ayudaban al pueblo a manejar las enormes cargas que significaba la vida precaria en esos tiempos, ¿no? Ahí empiezan con la religión, empiezan a salir los ritos religiosos, los ritos militares, los hábitos, la cultura, y empieza realmente el ser humano a tener lo que hoy podríamos llamar cultura, ¿no? Tradiciones, ¿eh? Porque cuando uno
uno se plantea ese proceso de transferencia generacional de conocimientos, destrezas y, y rituales y hábitos, uno ya tiene la transferencia generacional de la cultura. Y entonces empieza también la cultura a separarse, ¿no? La cultura africana empieza a ser diferente a la asiática, a la americana, a la china, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del clima, de los factores ambientales que rodean una determinada tribu, cada tribu va a desarrollar sus propios modelos de cultura y va a asegurarse de un proceso educativo para transferir esos conocimientos a las nuevas generaciones que tienden a replicar, ¿verdad?, esos procesos aprendidos, esos conocimientos aprendidos. Ya para ese entonces empieza el ser humano también a construir lo que eventualmente terminará siendo la ciencia, ¿verdad?, que ya es el aprendizaje de cómo funciona el mundo natural. Y también mañana vamos a ver el inicio de las matemáticas, cuando el ser humano descubre un poco la importancia abstracta de conocer ciertas cosas que permiten hacer monumentos, que permiten hacer armas, que permiten hacer estructuras de utilidad pública y que no se caigan, ¿no? Y que antes de hacerlas hay una serie de reglas geométricas que hay que conocer y reglas de construcción que entonces permiten construir catedrales, construir puentes, construir casas, construir edificios, construir carreteras, acueductos, etcétera, ¿no? Entonces, ya ahí son los comienzos ya de un conocimiento que ya no es nada más que para huir o para defenderse o para matar un animal, un búfalo o pelear, hacer una trampa para capturar un tigre. Ya es más allá de eso, son conocimientos que tienen una utilidad y una permanencia mayor que va a tener necesidad de ser acumulada y se va a acumular no precisamente transfiriendo en forma hablada los conocimientos, sino a través del papel, del papiro, de la placa, de la tablilla, de arcilla, que permita que una persona que no está presente cuando la persona lo escribió pueda entender lo que esa persona escribió y aplicarlo. Y así pues vamos a ir llegando esta semana a conocer un poco más o a reflexionar más. Todo lo que les estoy diciendo, ustedes lo conocen, ustedes son gente educada. Nada de lo que les estoy diciendo refleja una novedad para muchos de ustedes. Pero es bueno reflexionar hasta cierto punto, sobre todo en estos momentos de la vida en la cual todavía hay gente cuestionando que la educación no es un derecho humano, que ningún Estado tiene responsabilidad de educar a sus ciudadanos. Es más, en ciertos aspectos, que ninguna familia tiene la responsabilidad de educar a sus hijos. De educarlos bien, me estoy refiriendo. Obviamente los hijos van a copiar muchos hábitos culturales de la familia, pero ¿y qué pasa si la familia es inculta? Él va a aprender la incultura. ¿Qué pasa si la familia es racista? Bueno, él va a aprender el racismo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, como hoy está muy en boga también el cuestionamiento de cuál es el valor real de la educación, incluso hay gente que piensa que la educación no es tan necesaria como se cree. Hay gente que cree que los procesos educativos son una conspiración para sacarle plata a la gente y que a la larga no se necesita ser educado para lograr ser feliz en la vida o tener logros que justifiquen la existencia de un ser humano en este planeta, que cumplan un propósito. Esto es un tema más bien filosófico, ¿no? ¿A qué viene usted a este planeta? ¿Para qué nace usted? ¿Para tener hijos? Bueno, hay gente que piensa que esa es su única responsabilidad. Otros piensan que vienen a disfrutar. Por lo tanto, centran su vida en disfrutar todo lo que puedan antes de que se mueran, ¿no? Otros piensan que vienen a ejercer poder sobre otro, a mandar, a controlar a otras personas.
a abusar de otras personas, a beneficiarse del trabajo ajeno. Son aquellas personas adictas al poder. Ellos pueden incluso no ser felices, pero con tal de ser poderosos, ellos se encuentran realizados. Hay otros que vienen a educar. Yo creo que me encuentro dentro de ellos. Para mí es algo natural y necesario. Si yo aprendo algo, si yo sé algo nuevo que no sabía ayer, lo primero que hago es compartirlo con alguien que yo piense que se va a beneficiar, como me beneficié yo, de ese conocimiento. Pero yo me he dado cuenta que no todo el mundo tiene ese propósito en la vida. Al contrario, hay gente que una vez que conoce un conocimiento útil, lo esconde, lo niega. Mira, pero tú sabes hacer tal cosa. No sé. Claro que saben. Sí saben, pero no quieren compartirlo porque piensan que están cediendo poder. O sea que las reflexiones de esta semana sobre la educación tienen mucho que ver con eso, ¿no? Con el valor ético de educar. Yo soy médico, como algunos de ustedes ya saben, y los que no saben ya saben que soy médico, que fui médico, aunque uno nunca deja de ser médico, es una actitud mental. La medicina es una actitud mental, no es una profesión, es una vocación. Bueno, el asunto es que para los médicos es esencial la docencia, la enseñanza, porque nosotros no hubiéramos podido llegar a ser médicos si los médicos que nos educaron no nos hubieran dado ese conocimiento. Si ellos hubieran sido educados y ahí hubiera parado la cadena y ellos hubieran dicho, no, yo no voy a educar a nadie, yo voy a vivir con este conocimiento, con esta destreza, yo he desarrollado una técnica quirúrgica, me la voy a guardar para mí nada más, yo no quiero competencia, yo quiero que todo el mundo celebre mi arte y no tengo ningún interés en formar nuevas generaciones que sepan de esto. Yo me lo escondo. Pero afortunadamente el ser humano tiene esa necesidad de educar. Leonardo tenía una pila de aprendices en su taller, Miguel Ángel igual. Jóvenes que lo veían trabajando y decían, maestro, ¿será posible que yo pueda venir todos los días a verlo trabajar? Venga. Después de cierto tiempo, maestro, yo podría agarrar un cincel de esos que usted usa. Venga. Maestro, ¿yo puedo tallar algo? Sí, yo tengo un bloque ahí de mármol que no estoy utilizando, que está todo quebrado. Practique allí. Y así ellos generosamente ofrecen su arte. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque a ellos también les permitieron alguna vez ver a un artista. Porque con eso no se nace aprendido. Eso es algo que la gente desarrolla viendo a otros haciéndolo, como ha sido así desde el origen de nuestra especie. Entonces esas son las reflexiones del día de hoy. Venimos de una gran cantidad de seres humanos que en cuanto aprendían algo, sentían la necesidad de pasárselo primero a sus hijos y después a sus vecinos. Y entonces también vamos a hablar de las tecnologías de la educación. Cómo hemos hecho para que más gente se eduque. Cómo vamos a hablar de las diferentes etapas de la educación masiva a partir de la tecnología que se utilice, el momento histórico en el cual se hace evidente que no vamos a sobrevivir en este planeta si no educamos a una gran cantidad de la población, y el avance de la ciencia, ¿no? La aparición de la ciencia como una estructura organizada para adquirir conocimiento y el desarrollo de la mentalidad científica. De nuevo, la ciencia es una actitud mental hacia la realidad, hacia la naturaleza. Si usted es curioso, si usted tiene más preguntas que respuestas, usted es un científico, un protocientífico, usted es un científico natural. Así que cuando usted es científico, sí. ¿Por qué usted es científico? Yo soy un hombre muy curioso y constantemente trato de darle explicación a los fenómenos que observo. Hago experimentos con regularidad para ver si mis hipótesis son correctas. Busco más información a ver si otras personas han hecho lo mismo que estoy haciendo yo.
Cuando fracaso, sigo buscando otras explicaciones. Cuando triunfo, reformulo nuevas preguntas. Por lo tanto, sí, yo soy científico. Yo no trabajo usted, yo soy autobusero. Pero no me dijo que era científico. No, yo manejo un autobús. Ah, usted maneja un autobús, pero es científico, sí. Yo en mi cargo de autobusero uso el método científico todos los días. Todos los días. Usted no tiene la menor idea de la cantidad de cosas que yo he descubierto como autobusero. Sé los cruces más peligrosos, sé lo que debería hacer la autoridad para mejorar la seguridad en esos cruces, sé las horas del día en que no se debe pasar por ciertos sitios, he podido observar el comportamiento de los pasajeros con solamente verles la cara. Puedo predecir cuando un ser humano está sufriendo dentro del autobús. Todo eso lo he averiguado. Y lo he probado con hipótesis. Fíjense, pues, un autobusero científico. No hay ningún problema. La ciencia no es una dote especial, una habilidad de las personas extraordinariamente brillantes. Al contrario, ser demasiado brillante a veces no ayuda en ciencia. Porque la persona muy brillante tiende a creer que todo lo que se le ocurre o es verdad o es brillante. Y le falta la humildad para reconocer que puede estar equivocado. Y el verdadero científico, su primera consideración a la hora de darle una explicación a un fenómeno es considerar que está equivocado. O sea que él empieza por ahí. Yo creo que esa palma crece como crece por esto y por esto y por esto y por esto. Vamos a ver si eso es verdad. Pero antes que todo, déjame ver si yo puedo estar equivocado. Y por ahí empieza el proceso de hacerse preguntas. Entonces la ciencia es humilde. La ciencia requiere, porque en ciencia tenemos que cambiar de opinión. ¿Sabe cosa difícil cambiar de opinión? Porque uno se enamora de sus propias opiniones. Uno, en el momento de un cuestionamiento, de una pregunta, uno saca una respuesta del sombrero y dice, eso se puede explicar por esto y por esto y por esto. Y en ese momento en que uno, producto de su creatividad y de su imaginación, emite una propuesta, uno se enamora, chico, de su propuesta. Uno dice, caramba, yo soy inteligente, fíjate, de la nada saqué esto. Yo soy un tipo brillante. Bueno, tú lo que eres un idiota. Lo primero que tienes que asumir es que si se te ocurrió a ti, está ocurriendo a mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Y segundo, a la ciencia no le importa lo que se te ocurre a ti, sino lo que tú puedas probar. O sea que de nada ganas tú con decirle a la gente tus ideas geniales o tus opiniones geniales si no las puedes probar. Entonces vaya a trabajar, vaya a diseñar un experimento que pruebe que su idea genial es realmente genial y prepárese para cuando ese experimento pruebe que usted está equivocado, tener la humildad de decir, me equivoqué. Esto no era como yo pensaba. Tengo que volver a empezar. Yo no era tan brillante como pensé. Usted es un buen científico. Si usted no es tan brillante como pensó, usted es un buen científico. Si usted sigue en forma necia, gritando a los cuatro vientos que usted sí tiene la razón, aun cuando no tenga datos que soporten su teoría o su hipótesis, usted no es un científico, usted es un necio. No hay cosa peor que un necio vestido de científico. Bueno, ese es el comentario final de la reflexión. Ya me estoy aproximando a mi casa, aquí veo unos patos al lado mío. Voy a pasar los patos ya ni me tienen miedo aquí. Aquí están los patos a mi derecha. Y bueno, muchas gracias a ustedes por atenderme, por prestarme esta atención por tanto tiempo. Pero yo siento que con esto satisfago mi necesidad de comunicarme y de enseñar lo poco que sé. Si he cometido errores, déjenlo saber para yo corregirlo y aprender, seguir aprendiendo. Y
como dice mucha gente, humildemente les agradecería que se suscribieran al canal y activaran las notificaciones para que vieran el próximo programa. De todos modos, todos los días saco un programa, o sea que no es así como que de vez en cuando, todos los días me hago el propósito de hacer un programa y algún día pues tendré una audiencia mayor, pero a mí me interesa es la que tengo ahorita, la de usted que me está escuchando, que en forma paciente e interesada se ha aguantado hasta el final de este video solamente por la curiosidad científica de saber para qué yo hice todo esto. Y ahora ya lo sabe. Lo hice porque pienso que esto es importante y creo que el ser humano ha avanzado a través del desarrollo porque muchas personas como yo se sentaron a conversar con los jóvenes, a decirles lo que pensaban, a enseñarlos, a educarlos, a adiestrarlos, y así continuó la transmisión del conocimiento y de la cultura humana. Hasta mañana, pues, antes de que esta cámara se acabe la batería o se acabe el rollo, como decían antes. Se acaba el rollo. Bueno, ese es el cuento.